dentro de una firma, dentro de una empresa, lo extiende al plano interempresas y describe cómo en el universo de organización industrial de una economía, las firmas se van especializando paulatinamente y eso va generando rendimientos crecientes, no rendimientos decrecientes que se agotan y que requieren, digamos, como por ejemplo el caso de las economías de escala, sino más bien rendimientos crecientes, es decir, que las empresas van aprendiendo de las reducciones de costos que otros van introduciendo en el mercado y ellas a su vez, aprendiendo de eso, pueden bajar sus propios costos. Un poco lo que pasa en el Valle del Silicón o en sitios, digamos, de alta innovación, para entonces acrecentar el mercado con empresas cada vez más especializadas. O sea que, por decirles un ejemplo, la primera fábrica que desarrolló los relojes posiblemente tenía un trabajo donde el artesano tenía que confeccionar el reloj desde tallarlo, fabricarlo, etcétera, mientras que una vez que ese producto empezó a generar rentas crecientes a favor de digamos, de ese innovador en el mercado, eso pudo haber llamado la atención de otros emprendedores que comenzaron a ver en eso una oportunidad para empezar a suministrar insumos para ese fabricante de relojes inicial, que es un poco lo que uno ve en los mercados cuando sale un nuevo producto, un BlackBerry, y entonces después tienes los tipos que de pronto empiezan a salir los que te traen el forro, los que te traen el periquito, los audífonos, los que te traen la provisión, digamos, del servicio bajo ciertos estándares. O sea, que no solamente que un aparato que está allí en el mercado, sino que se empiezan a engranar todo un sistema de organización industrial más parecido a un bosque que a un mundo cerrado. Bueno, ya me he saltado 40 láminas, pero tampoco voy a traer esa lámina para esta mesa de trabajo, sino más bien como para incitar la discusión. En todo caso, yo no digo que una cosa sea buena y otra sea mala. Lo que estoy diciendo es que son dos formas de ver el mundo y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque créanme, la discusión conceptual de estos temas antimonopolios, en lo que se afinca es en Robinson, en lo que se afinca es en Walras, en lo que se afinca es en la visión cerrada y no toma en cuenta los otros temas, que para mí son, incluso yo creo que son tan o más importantes para el caso de un país en desarrollo, porque son los países que te permiten conciliar los objetivos de eficiencia, no ya en el corto plazo, en un mundo cerrado donde los recursos se asignan, los recursos que están son los que se asignan, sino en el largo plazo, donde la innovación te va trayendo nuevos recursos, nuevos bienes, nuevos servicios, y el punto es cómo la sociedad es capaz de generar esos nuevos productos, esas empresas especializadas, esos rendimientos crecientes que son los que te ponen una economía a crecer. O sea, ese es un poco, digamos, el desiderato de todo esto. La primera referencia que me parece interesante es la de Walras, cuando habla de su búsqueda por crear una ciencia con capacidad de predecir, una ciencia económica, ¿no? Y esta es una cita de una carta donde él dice: solo con las matemáticas y emulando los métodos de las ciencias naturales y particularmente el modelo de la mecánica de los cuerpos celestes, o sea, la física de Newton, para ponerlo en criollo, podría convertirse la economía en una verdadera ciencia, o sea, lo que no fuera eso no era ciencia. O sea, en el fondo Marx, Smith, Ricardo, Juan Bautista Sey, todos eran unos, como decimos en Venezuela, unos habladores de pistoladas, porque no estaban haciendo verdadera ciencia, en opinión de este señor. Bueno, o sea, las ciencias se crean también con prejuicios, ¿no? O sea, y un poco los paradigmas, como los define Kuhn, son momentos donde no importa tanto las respuestas que se den a los problemas, como el tipo de preguntas que surgen alrededor de las situaciones de la realidad. Por ejemplo, dentro del modelo neoclásico de la ciencia económica, ¿cuáles son las preocupaciones, las preguntas centrales? Bueno, ¿cómo los mercados asignan los recursos? ¿Cómo funcionan los precios en situaciones de equilibrio o desequilibrio? Pero en ningún momento se habla, por ejemplo, de la función del emprendedor. El emprendedor, la firma, son como cajas negras que ese modelo, esa manera de entender la ciencia económica, sencillamente los da por descontado, no los estudia. ¿Por qué? Porque es muy difícil explicar en un modelo de equilibrios y de precios y de mercados que asignan recursos, cómo es que los empresarios, por ejemplo, deciden verticalizar, digamos, organizar la producción no yendo al mercado, sino tomando decisiones jerárquicas, contratando gente y sencillamente organizándola fuera del mercado, eso, que es en el fondo lo que es una firma. Entonces, vean ustedes
que dentro de ciertas maneras de entender los problemas, hay otros que se quedan por fuera. Y es justamente cuando los científicos se dan cuenta de esa realidad que empiezan a interesarse por esas otras cosas que quedaron por fuera. Esta es una cita de John Robinson hacia finales de su vida. Dice, John Robinson, la que desarrolló la idea de la competencia imperfecta, basada en esta visión de equilibrio en donde situaciones reales de mercado no se ajustan a la visión de competencia perfecta. ¿Y por qué razón eso sucede así? Bueno, esta misma señora, dice hacia el final de su vida, cuando preparé Economics of Imperfect Competition sobre presupuestos estáticos, tomé la ruta equivocada. Wow, ¿no? O sea, el camino correcto hubiera sido abandonar el análisis estático, o sea, todo este análisis de equilibrio de Ward, y tratar de reconciliar con la teoría del desarrollo de Marshall, que es básicamente la teoría de largo plazo, donde las empresas se van sucediendo y se van creando ecosistemas de empresas a través de la especialización en empresas cada vez más, valga la redundancia, especializadas en proveer insumos a las que van desarrollándose. Bueno, para mí, en primer lugar, esto es un acto interesantísimo de humildad científica. Eso en primer lugar. O sea, uno está reconociendo que se equivocó. El problema es que lo reconoce 20 años después de haber desarrollado la teoría, y para ese momento ya, pues, los no economistas fundamentalmente habían como desarrollado una visión ya cerrada de cómo debían de entender el mundo, los mercados, los monopolios, a través del modelo de Robinson. Y me refiero concretamente a la Federal Trade Commission, al Departamento de Justicia y a la, digamos, novedosa para entonces, el Kartellbundesamt, el alemán, de la Agencia de Carteles de Alemania. O sea, ya una visión de política antimonopolios totalmente comprada con la idea neoclásica. Por eso estaba escuchando con mucho interés los discursos iniciales del día de hoy, donde más bien están como con la idea de replantear un poco esto, ¿no? O sea, bueno, hay que trascender el modelo neoclásico de entender estas políticas. Y yo estoy de acuerdo con eso en lo personal. O sea, yo creo que no hay por qué casarse con una o con otra visión. Sobre todo cuando la misma gente que desarrolló esta idea se da cuenta que teóricamente pudo haberse equivocado, o por lo menos que hubieran debido dar margen para una explicación alternativa. Esa explicación alternativa se ha ido desarrollando a lo largo de los años. Pasa para adelante. Aguanta, esto es así como, ¿cómo se llama? Como una, ¿cómo se llama la cantante esa no iba a ser de boleros, Martirio, es como Martirio. ¿No has escuchado Martirio? Lo que hace es clavarse puñales en el corazón. Bueno, esta es más autocrítica, ¿no? Tomé el camino, porque aclara un poco más la idea. Tomé el camino equivocado en mi análisis de competencia imperfecta al concentrarme en lo imperfecto con relación a qué. ¿A qué creen que ustedes que se refiere esta señora con la idea de que cometió un error concentrándose en la idea de imperfecto? Fíjate, yo lo describo de esta manera. Yo escribo, bueno, es un poco la visión de fotografía versus la visión de película. Lo que ella está diciendo es, yo estuve concentrada en tomar una foto y decir que lo que no fuera competencia perfecta era imperfecto, por exargumento, ¿no? O sea, por la misma derivación del argumento. Dándole una connotación negativa a todo lo que no fuera competencia perfecta. Cuando en realidad ignoré la competencia, o sea, imagínate tú, ignorando la competencia. O sea, me concentré en lo imperfecto, pero no me fijé en la competencia. Entonces, bueno, y bueno, reafirma un poco la idea adicional, ¿no? De basar o sea, su trabajo sobre bases estrictamente estáticas, o sea, sobre una fotografía de una suposición sobre lo que debía ser el universo, digamos, donde se asignan las cosas de la mejor forma posible, la competencia perfecta, versus esto que tenemos que siempre va a ser maluco, porque nunca se va a poder ajustar a eso. Porque díganme ustedes a mí, ¿cuál mercado del universo se ajusta a la perfecta? La competencia perfecta, por definición, es una utopía. Entonces significa que todo lo que es realidad está mal. Eso en sí genera una trampa intelectual. Y eso es lo que ella descubre. Bueno, fíjate, un poco para ilustrar entonces estas dos visiones. Ustedes tienen por un lado de utopía económica y por otro lado una realidad. Lo que te podrían decir un neoclásico con respecto a esta visión, digamos, más contemporánea, es decir, bueno, ¿y qué es realidad? O sea, entra un poco el plano filosófico de ¿qué hago yo aquí? O ¿cómo es la realidad, no? Bueno, la pregunta ahí que uno tiene que hacerse, creo yo, es en definitiva ¿cuál es el rol de las teorías en la búsqueda científica? O sea, ¿es establecer modelos de predicción o es trazar mapas para tratar uno de entender más o menos lo que está pasando en el mundo?
O sea, y entender que hay mapas para todo, así como mapas físicos para describir cuáles son las alturas de un país, dónde están las montañas, dónde están los ríos, hay otros para decirte dónde están las capitales. Bueno, hay mapas para describir ciertos tipos de problemas. Y no necesariamente las teorías son la búsqueda de predecir las cosas. Son dos visiones totalmente contrapuestas del funcionamiento de la ciencia y de lo que debe ser una ciencia económica. En la primera visión, lo que predomina es la idea de racionalidad, en el sentido de que para que funcionen esos mercados eficientes o ineficientes, como los quieran entender, ustedes tienen que partir de una premisa, es de un individuo que es actor dentro de ese proceso de estudio de los mercados. O sea, ¿quiénes son esos vendedores y esos compradores? Bueno, son tipos que son perfectamente racionales, porque si ustedes no los asumen de esa manera, van a empezar a contaminar el modelo y van a tener entonces que meterse a ver la importancia de la cultura, los prejuicios sociales, la psiquiatría, la psicología de cada una de las personas, y en definitiva van a tener que concluir que nadie es igual que los demás y por lo tanto no hay manera de construir un modelo de agregación social que pueda ser capaz de predecir lo que puede suceder en una sociedad. Por esa razón, los modelos de la economía neoclásica son modelos basados en la idea del homo economicus, del hombre económico, que los mismos economistas, George Stigler, por ejemplo, que el premio Nobel y uno de los tipos que más difundió esta idea, decía un poco burlonamente, decía, bueno, el homo economicus, ¿qué es? Es un tipo con el que yo no dejaría que mi hija se case. O sea, porque es así como el perfecto calculador, o sea, en el momento que a la mujer le salga una cana, pues ya la abandona y se va con la de 15 años o lo que sea. O sea, entonces, bueno, es un poco esa idea de un sujeto que en realidad tampoco existe. Tampoco existe, porque todos tenemos prejuicios, todos tenemos nuestra manera de entender el mundo, nuestros propios mapas personales de entender la realidad, pero que para el modelo es necesario construirlo si tú quieres crear una visión compartida, capaz de predecir. Versus los modelos dentro de esta visión institucional, de economías que se van desarrollando, de empresas que se van diversificando, que se van especializando y donde la cultura es un factor esencial para poder comprender por qué hay sociedades que promueven esas cosas y otras que las cercenan. Entonces ahí tú entras en un tipo de estudio más bien de orden institucional. Es un poco lo que tocan esos índices de desarrollo humano de las Naciones Unidas o los índices de competitividad del Foro Económico Mundial o del Banco Mundial sobre índices de competitividad, que cuando tú los examinas, ahí no ves por ningún lado en las estadísticas el Homo economicus de Mongolia o de Finlandia. Lo que ves son las economías, digamos, las medidas qué sé yo, de cuántas barreras al comercio hay en Finlandia, cuáles son las políticas macroeconómicas de Venezuela, y paremos de contar, ¿no? Son dos visiones ancladas en dos búsquedas digamos, de metaciencia o de inspiración de ciencia completamente distintas. La una búsqueda digamos, replicar la ciencia física a través de métodos elegantes, y por eso es tan popular, elegantes de predicción matemática, un modelo económico con capacidad de poder predecir comportamientos. Pero poco importa que los economistas jamás la peguen cuando pregunta, bueno, ¿cuál va a ser la inflación del año que viene, ¿no? O sea, un poco el contraargumento, ¿no? Versus un modelo de biología evolutiva, que lo plantea el propio Marshall, que es este economista que les decía de finales del siglo XIX, el gran sintetizador de la ciencia económica. La referencia de Robinson cuando dice, oye, yo debía haber visto el lado de biología evolutiva que Marshall predicaba, en vez de fijarme en las tijeras. ¿Sabes que las tijeras de oferta y demanda? Ese es un concepto que desarrolló Marshall. En lugar de fijarme en las tijeras de corto plazo. Lo que debió ver sus innumerables referencias en su libro de Principios de Economía Política a árboles en el bosque, a ensayo y error, como las empresas aprenden por ensayo y error, a empresas grandes y empresas chicas, o sea que no todas son empresas iguales, y sobre todo la imposibilidad de crear